Vamos a retomar, vamos a ver si podemos retomar el contacto con el psicólogo forense Gustavo Álvarez, director de la Asociación Uruguaya de Psicología Jurídica y Forense, que vamos a hacerlo vía teléfono porque Zoom estaba un poco complicado. Lo tenemos listo por allí. Álvarez, ¿me escucha bien ahora? Sí, la escucho Perfecto. perfecto y los estoy viendo por televisión. Ah, bueno, el combo, ya tiene el combo. Bueno, Álvarez, intentemos retomar. Estábamos intentando llegar a comprender un poco cómo es la lógica de la investigación, todo lo que suma para determinar el perfil de un eventual criminal, todo cómo importa y es simbólico y deja huella y habla de la psiquis, todos los elementos que componen el crimen, ¿no? El cómo, Exacto. el que hace después, el cómo lo hace. Exacto. Bien, y por lo que se sabe, que yo entiendo que todavía falta mucho de la investigación, ¿cuál es el perfil de este hombre? Usted hablaba, yo lo leía por allí, de bifrontalidad, ¿no? Una persona que pareciera tener una vida o una conducta que aparenta normal, bueno, de cerca nadie es normal, ¿no? Pero se entiende lo que quiere decir, y que después es capaz de llevar adelante estas atrocidades, que todavía no sabemos si quedan circunscritas a estos dos asesinatos o hay más antes. No lo sabremos, ¿no? Usted dice que la huella va evolucionando además, o sea que puede haber matado antes sin dejar las mismas huellas, sin tener el mismo, siquiera modus operandi, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué significa una persona bifrontal? ¿Es el viejo y querido psicópata? Mire, en general la bifrontalidad remite a psicópata. Yo les hago un simple A señalamiento ver. de una serial que se dio, una película de cine, El Clan Pucho, donde era una familia totalmente adaptada Ay, y sí, la que Argentina, pero que fue un caso real, además. exactamente, Sí. justamente por eso. A eso me refiero y creo que queda ejemplificado muy pragmáticamente con lo que yo llamo, lo que la ciencia llama bifrontalidad, sobre todo en estructuras psicopáticas. El Bien. psicópata tiene una adaptación muy buena, no profunda en sus vínculos, pero muy buena, a la sociedad, a las relaciones, con determinadas características que, como usted bien señala, la lupa no la resiste nadie, menos un psicópata. La otra parte, o el otro frente, por llamarlo de alguna manera, es una parte de su personalidad en donde cosifica a la persona, no puede sentir ningún tipo de Empatía. empatía, Culpa. culpa sí, Ah, empatía culpa sí. un pequeño paréntesis. El psicópata tiene una gran empatía en el sentido de que claramente y rápidamente puede llegar a detectar los puntos vulnerables del otro. Claro Ah, está que la empatía que usted puede llegar claro. a establecer con una persona sufriente no va a ser la misma que un psicópata va a establecer con una persona sufriente, sin Claro. lugar a dudas que no. Ah, es decir, o sea, le Entonces, funciona para saber por dónde atacar, pero no para después hacerse cargo de del sufrimiento del otro. exactamente, Bien. exactamente. Y lo que presentan también es una suerte de anestesia emocional, lo que a cualquiera de nosotros se nos puede aparentar, nos descubren en un acto delictivo, nos descubren en una mentira, en algo más cotidiano, rutinario, tenemos un impacto, nos genera una ansiedad. En el psicópata no, hay un aplanamiento tímico, se llama un aplanamiento del humor, un aplanamiento de su estar en el mundo, que realmente causa mucha curiosidad cuando uno entrevista a un psicópata. Uno termina buscando como técnico, muchas veces se descubre cuando tiene poca experiencia, termina buscando dónde está la ansiedad de este individuo que me está contando esto y en donde yo le estoy diciendo que me está mintiendo. Y no lo Claro, encontramos. claro. A ver dónde le descubro en el lenguaje corporal eso que aprendí que sé que significa contradicción o nervios o Exacto, mentira. Y acá no va a aparecer exactamente. nada. No, absolutamente no. Que Claro sean está que lo... mujeres, Sí, perdón, que sean sí. mujeres, para el caso de una personalidad con estos rasgos psicopáticos así, Mm. es o cuánto hace al móvil del crimen. Quiero decir, mata mujeres porque son mujeres, y estaría clarísimo entonces, estaríamos hablando de femicidio, o mata mujeres porque es una presa más fácil, menos fuerte desde lo físico, ¿no? Mire, ¿Podría es ser una... niños?
Es una muy buena pregunta, porque dentro del perfilamiento se debe hacer el perfilamiento victimal. ¿Por qué elige? Si es por características físicas. Ted Bundy, por ejemplo, elegía, un asesino serial americano, Sí. elegía por características físicas. Hay otros que eligen por vulnerabilidad, hay otros que eligen por raza. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo sé que es controvertible lo que voy a señalar, pero lo voy a señalar desde el punto de vista técnico y científico, como siempre. O sea, quien se llame a curiosidad por esto, bueno, va de suyo, que es de él o de ella. El femicidio tiene que incorporar un odio, una denigración, y que el objeto de tomar como víctima a alguien es el ser mujer o transexual. Está clarísimo, por eso incluso la propia fiscal no lo tipifica de una y dice, ah, pues por lo pronto hay 2 homicidios, hay que ver que... Claro, que mirado desde la otra ventana, decir, bueno, ¿qué más odio puede imaginarse hacia la mujer que hacer con los cuerpos lo que hizo este hombre? Pero capaz lo podría haber hecho hasta con otro hombre, con un niño, con... Sí, entiendo. Desde la psicología criminológica lo que se debería hacer para bien asesorar a la justicia, y yo un paréntesis, saludo que las investigaciones fiscales se tomen su tiempo antes de emitir por lo menos algún comunicado, es hacer todo un raconto histórico vital profundo, con entrevistas colaterales, para ver si realmente dentro del transcurso de vida de ese sujeto hay elementos cognitivos, emocionales y de conducta que avalen el supuesto o la hipótesis de que siempre ha habido una sensación o un sesgo negativo hacia los judíos, los negros, las mujeres. Bueno, este hombre tenía en sus antecedentes denuncia por violencia doméstica, ¿no? Bueno, ese es un elemento a tener en cuenta. Además de haber salido de la cárcel y drogas. Exacto. Es a eso a lo que me refiero. Ni para un lado ni para el otro. La ciencia lo que dice, bueno, se debe ver para que un acto pueda comportar una motivación inequívoca de algo, tenemos que hacer un análisis retrospectivo. Bien. Y es a eso a lo que me refiero. Estas personalidades, ¿no? ¿Saben que en algún momento van a ser atrapados? ¿Les importa? ¿No? Parte de su lógica es jugar con la investigación y con los investigadores. Sí, claro. De vuelta, reitero, hablando desde lo general y toda la casuística que hay de asesinos seriales, no solo estadounidenses, sino latinoamericanos. El psicópata muchas veces pasa por diferentes fases con respecto a esto que usted señala. Muchas veces, obviamente, al principio empieza tratando de hacer la mayor cantidad de delitos y quedar bajo radar. Posteriormente, al empezar a hacer, porque son altamente narcisistas y megalomaníacos en general... Cuando empieza a ver publicidad de sus horrores, ahí les pica el bichito de la vanidad. Exactamente. Y por último, algunos de ellos terminan cometiendo burdos delitos y burdos errores que no se compadecen con el expertise que tienen, es muy grotesco lo que digo, el expertise que tiene en la criminodinamia que realizan, solo para ser encontrados. Para ser encontrados. Bien, ahora, lo escuché muchas veces, aunque también entiendo que hay bibliotecas encontradas. Sí. Hay perfiles de psicopatía o grados que son irrecuperables. Mire, muchas veces nosotros los técnicos hacemos gárgaras para decir las cosas como realmente la ciencia indica. En este momento, que son el psicópata en sí mismo como estructura, llamémosle irrecuperable o refractario a cualquier intento terapéutico. Es así. Obviamente. O sea, ¿no hay sistema carcelario que pueda rehabilitar un psicópata de este nivel? No. En el caso, en genérico, no hay. Bien. Al no tener cadenas perpetuas en este país, ¿cuál es la solución para un perfil de esta naturaleza? Y mire, yo debo ser muy franco y muy honesto técnicamente. Al día de hoy no hay una solución. Si usted me dice que hay... porque, a ver, el psicópata, como cualquier personalidad, tiene estilo, rasgo y trastorno, que son diferentes grados. Si usted me dice que tiene alguien con un estilo psicopático y es gerente de banco, es
es periodista, es psicólogo, es fiscal, es abogado. Sí, debe haber, y yo le digo, con rasgos debe haber eso. muchísimas personas, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Y con estilos también, ¿eh? Acá Y con adentro, estilos capaz. también. A ver, ¿cómo es la diferencia entre rasgo, estilo y trastorno? Estilo es una tendencia, es una pincelada que lleva a tener determinadas características, de imponerse, de no estar no ser muy empático, de utilizar al otro para subir. Eso es un estilo. Ya un rasgo es algo más acentuado, es algo que acompaña más cotidianamente a ese individuo y que puede causar daño en determinadas circunstancias. Y el trastorno, por el contrario, ya es el psicópata que todos conocemos a nivel cinematográfico. Entonces, si usted me dice, hay muchos reclusos que tienen estilos, que tienen tendencias, hay muchos que son sociópatas, que es diferente a la psicopatía, y que realmente tienen, y yo lo he percibido y lo he visto, que tienen posibilidades de reinserción. Hay muchos que realmente la vida les ha jugado de una manera que les ha hecho imposible insertarse sanamente dentro de la sociedad. Ahora, hay otros que no. Dentro de estos últimos, el psicópata, el trastorno psicopático, y que ha sido o viene delinquiendo, es una apuesta muy, muy negativa a cualquier tipo de reinserción. Bien. Tampoco existe tratamiento medicamentoso ni nada que pueda revertir este trastorno. No, porque justamente la psicopatía no es ni una enfermedad ni un trastorno, es una manera de ser en el mundo. Es una manera de ser en el mundo que está condicionada, buena parte de ella, no toda, desde el punto de vista biológico. Entonces, como entiende que no hay nada para cambiar y hay una justificación cognitiva constante de sus acciones, entonces usted no puede medicar a alguien cuando no entiende que esté enfermo, y que de hecho no lo está, con un... Entonces nunca le va a caber un inimputable a este hombre, ¿no? Buena pregunta. No, de ninguna manera. A este hombre no, usted se refiere al caso en particular, sí. Yo en lo general. El psicópata no es un alienado, más allá de que puede cometer conductas muy bizarras y muy locas, y que puede pasar por periodos, lo que se llama la tormenta psicopática, que puede desapegarse en algún punto de la realidad compartida. Es consciente y tiene voluntad y autodeterminación en las conductas que emite. ¿Bien? Desde ningún punto de vista, hay que demostrarlo esto obviamente, mediante la psicología criminológica, claro, mediante un buen peritaje, pero desde ningún punto de vista, un psicópata, y hablando en forma general, puede ser catalogado como inimputable porque tienen conciencia, tienen voluntad y son autodeterminados. Bien, comprendo. Y ahora, una pregunta que no sé si tiene mucho sentido, porque la verdad que como se presenta el perfil de estos psicópatas o criminales, sería demasiado pedir, pero tengo justo un amigo que está escribiendo un libro, Psicoanálisis a primera vista se llama, no es psicólogo, pero tiene su teoría de sociólogo, sostiene que todos en alguna medida tenemos la capacidad de intuir cosas de la otra persona, aunque no la conozcamos del todo, cosas que te podrían hacer decirte, corre, salite de acá, ¿no? Sí, yo comparto. ¿Es verdad o no? Sí, comparto. La cuestión es que hay personas que tenemos, esto se refleja en lo neurobiológico también, en las neuronas espejo, la posibilidad que cada uno de nosotros tiene de poder percibir emocionalmente, no racionalmente, emocionalmente a un otro, la sensación, la piel que nos puede generar un otro, en este tipo de personalidades a veces es muy útil. Claro está. Pero no entiende, lo del espejo me confundió. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la posibilidad de percibir el raye profundo en alguien es porque yo en el fondo algo de eso entiendo. La maldad en el otro. ¿La maldad en el otro es porque está en mí? Sí, no venía por ahí lo de espejo, pero a ver... Bueno, pero me quedó dando vueltas lo del espejo, ¿no? Está bien. A ver, si nosotros vamos a la génesis del ser humano,
el niño, el bebé, hasta que no se culturaliza mediante múltiples variables, entre ellas la función materna y la función paterna, función, no la señora madre ni el papá, No, el señor papá. maternaje ¿Bien? o paternaje en general, sin el Exactamente, rol exactamente. titular. Sí. Las instituciones, las Sí. habilitaciones posteriores, el niño tiene un desconocimiento total, no le importa lo otro, emite las conductas cuando quiere, no tiene mediatización, la gratificación tiene que ser inmediata, es violento, observemos niños jugando entre ellos, se apropian de lo otro, toman partido de uno más vulnerable, o sea, son todos rasgos que yo no voy a decir que un bebé es psicopático, No, sin lugar a lógico. duda que no, pero la génesis del desarrollo del cachorro humano tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Los psicópatas tienen, aparte de lo normal y esperable, una connotación biológica, del lóbulo prefrontal sobre todo, que los acentúa este tipo de características y que no les permite condicionar la ansiedad cuando son, pongámosle para que todo el mundo lo entienda, cuando yo rezongo a un niño por algo que, una conducta que emitió, se empieza a generar un condicionamiento de ansiedad, que después va a introyectar el niño, y se va a sentir culpable y se va a sentir ansioso, tan solo muchas veces de pensar que quiere hacer algo que está mal. El psicópata en este nivel es impermeable, digamos. Totalmente. Pero no me contestó la pregunta, Álvarez. A ver, ¿Qué es lo que sí. me permite? No, digo, porque si coinciden que todos tenemos en mayor o menor medida la capacidad de intuir que algo no está bien en alguien y que nos tenemos que ir de ahí, ¿no? Sea por un encuentro efímero o por acompañamiento, no importa, pero para intuirlo. Si todos tenemos esa capacidad, estaríamos mucho más resguardados y nos podríamos preservar mucho más de terminar siendo víctimas de casos como estos. ¿Qué falla entonces? No es que falle. A ver, sí, hay de las dos partes. Todos nosotros tenemos determinados núcleos conflictivos que nos generan determinada vulnerabilidad ante un otro. Eso por un lado. Y si del otro lado tenemos a alguien que rápidamente sabe captar cuál es mi núcleo conflictivo y vulnerable y llena esa falta mediante la manipulación, que los psicópatas tienen una alta manipulación y una muy pulida manipulación, bueno, se da un combo perfecto. Muchas veces uno entrevista a coparteners, por ejemplo, parejas de los psicópatas, donde uno se pregunta, como clínico, se pregunta cómo esta mujer o este hombre, digo mujer porque los psicópatas no, pero son además mucho más... Hay casos reales de la historia donde trabajaban juntos en el crimen, ¿no? Secuestraban juntos, torturaban juntos. Vos decís, ¿qué pasó acá? Exactamente. ¿Este equipo de psicópatas cómo se juntó? Sí, cuidado. Lo que usted señala, hay muchas veces que se llama el copartener del psicópata hombre que se aliena a una mujer, y otras veces son dos personalidades psicopáticas, porque mujeres psicopáticas también hay, y asesinos seriales también hay. Hay una abrumadora mayoría de psicópatas hombres. Y asesinos seriales hombres que mujeres, pero no es privativo del sexo masculino. No, tampoco lo planteé como si fuera privativo, ¿no? Me refería a duplas, no necesariamente, no tenían por qué ser parejas. Bueno, las duplas muchas veces quedan sometidas. El caso del clan Pucho, por ejemplo, la señora, más allá de la dramatización que se hace, la señora sabe inconscientemente e intuitivamente de las cosas que están pasando. Y sin embargo no puede desapegarse de esa situación. El psicópata es un encantador de serpientes. Muchas veces uno sabe que lo van a embromar, que lo están estafando o que entra en una zona de riesgo y no puede salir de ello. Bien. Igual sigue sin respuesta una de mis preguntas por allí. Tener mayor o menor capacidad de intuir lo malo en el otro. Tiene que ver con que hay un reconocimiento hacia uno mismo de lo malo que hay en uno mismo. Heidi, ¿reconoce al lobo o es más fácil que otro lobo reconozca al lobo? No, era Caperucita, aparte me escrito los cuentos, pero no importa, usted me entendió lo que quise decir. No, pero sin lugar a dudas, el lobo reconoce al lobo. Dos psicópatas en una fiesta, obviamente que se van a intuir y a acercar. No van a hacer alianzas, porque el psicópata no hace alianzas a no ser que sea por un beneficio secundario. Usted puede encontrar 2, 3, 4 psicópatas que se alían circunstancialmente para cometer un delito,
pero no van a ser amigos, porque el psicópata no tiene amigos. El psicópata es un depredador de su propia especie. Entonces, sí, con un beneficio secundario van a establecer alianzas. Un lobo reconoce a otro lobo rápidamente. Heidi, según su historia de vida y según su capacidad de accionar, porque acá hay dos pasos. Uno es que yo me dé cuenta, y otro que después de darme cuenta tenga la suficiente posibilidad por mi historia vital y mis conflictos de salirme de ahí. De salirme de ahí, exactamente. Bueno, Álvarez, ha sido muy interesante esta conversación. Nada para concluir que por ahí nos hayamos escuchado antes, ¿no? Pero lo que pasa es que no deja de sorprender por la excepcionalidad del caso puntual. No sé, en su trayectoria y su experiencia, si esto es realmente un caso excepcional para nuestro país o no tanto. Mire, a medida que se vayan profundizando y tomando más conocimiento, aparenta ser un caso muy particular, y dejo por ahí la concepción o la definición que hago. Yo he trabajado con trozadores de cadáveres, pero que tienen otra, o que tuvieron hace mucho tiempo, otras características. He trabajado con necrofílicos también, que han tenido otras características. De este caso en particular, yo no tengo muchos elementos, más allá de lo que sale en la prensa, como para poder decir si es un caso excepcional. Lo que sí digo, y allí me quedo, en esa frontera me quedo, es que no es un caso como cualquier otro. Eso sí. Bien. Si tuviera que jugársela, diría que lleva más víctimas de las que se encontraron. Y sabe lo que pasa, Victoria, no soy afecto al juego, primero, y segundo, tengo que tener elementos, o cualquiera, con conocimiento y especialización en esta rama, tiene que tener conocimiento de, por ejemplo, cómo fueron los trozamientos, dónde estaban los cadáveres, si tenían alguna particularidad los cadáveres. Entonces, todo eso lleva a tener una aproximación científica y no inferencial sobre la posibilidad de que existan otras víctimas o no. Muy bien, Álvarez. Quedaremos a la espera de si la facultad finalmente resuelve incluir el peritaje... La categoría. Exacto, esta categoría, ¿no? El peritaje jurídico y forense a los peritos para estas investigaciones. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo al panel. Muchas gracias. Una vueltita cortita, ¿les parece, antes de cambiar de tema? Yo me quedo con tu pregunta inicial, que tú preguntabas la manera de verla venir, ¿no? Y cómo hacemos para que no sigan habiendo mujeres víctimas de este tipo de cosas. Porque estamos hablando de una persona que tenía antecedentes por violencia de género. No estamos hablando de alguien que ya no había prendido las alarmas. El Estado ya era consciente de que esta persona era un violento y que además, en este caso, que claramente, bueno, ahora hablaremos un poco más de eso, pero digo, obviamente tiene una motivación de odio contra las mujeres. Son 2 mujeres descuartizadas con antecedentes previos de violencia de género. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con este tipo de situaciones? ¿Cómo, lo hemos hablado un par de veces acá, cómo tratamos a la persona que procesamos por delitos motivados en la desigualdad? Pero tener una violencia por denuncia de género que puede haber sido sin duda una advertencia y le puede haber salvado la vida a alguien en algún momento, de ser violento a terminar matando y descuartizando, creo que hay un camino que no hay quien lo pueda advertir. Sí, muchas veces hemos tenido femicidios que se desembocan después de denuncias. Bueno, van 2 descuartizadas y escondidas en tu casa. Obviamente, obviamente, pero digo, son patrones que igual se repiten. Entonces, claramente tenemos que dar una respuesta a esto. Bien, Pablo. Yo creo que, con todo respeto, digo esto, la fiscal se quedó corta en la formalización con lo que solicitó en cuanto a la tipificación y por qué solicitó. Hubiera sido de cabeza de una a ver, el homicidio está regulado en el artículo 310 y siguiente, 310, 311 y 312, y dentro del 312, en el inciso 8, está la figura del femicidio. Yo creo que con los elementos que están sobre la mesa hoy, que por supuesto es una investigación reciente, que falta todavía diligenciar mucha prueba y demás, que eso es comprensible también, pero para lograr la formalización no es necesario tener determinados elementos como para lograr una pena. Son elementos de convicción suficientes. Lo que hablábamos hoy con el tema de que ella tiene no sé si es una pena por violencia doméstica o una denuncia, que estos 2 delitos se hayan cometido hacia mujeres y que de la forma que se encontraron los cuerpos, uno descuartizado y otro guardado en una heladera en el jardín de la casa,
creo yo que por lo menos hay determinados elementos que ameritarían la solicitud de la formalización por femicidio. Después se verá, y eso tendrá que probar la defensa, si existió odio, etcétera, etcétera, o simplemente son homicidios especialmente agravados, con circunstancias especialmente agravantes. Pero toque defender a esto, Dios mío. Pero no, alguien lo tiene que hacer porque le corresponde por ley. Ya no sé. O sea, en el Estado de Derecho lo entiendo. Es compleja la defensa, pero entiendo que en este caso la formalización, a mi entender, quedó corta. No implica que claramente, posteriormente, se pueden agregar otros cargos. Pueda cambiar la formalización en cuanto a la carátula con determinados elementos, pericias y demás, que le den a entender a la fiscal que existió un femicidio. Me parece que con los elementos que están hoy eran suficientes y creo que el juez o la juez, porque no sé quién intervino en la causa, hubiese accedido a la formalización por femicidio. ¿Por acá? ¿Vero? Bueno, a mí me parece que, más allá de lo que aportaron los compañeros, que la tienen muy clara desde el punto de vista penal y desde el punto de vista del derecho, también hay un tema, por lo menos que yo miro con mucha preocupación desde el punto de vista social, ¿no? Creo que hay una situación que se repite, que es la denuncia de desaparición de jóvenes, muchas veces vinculadas al tema del consumo, donde se indica claramente, pienso en lo que fue la joven de Santa Lucía, Alison Fernández creo que era su nombre, donde la familia indica claramente la última vez que la vimos era ahí, en un contexto de una persona o que está vinculada con la droga o que tiene antecedentes penales. La familia llega a ir directamente a los lugares donde se indica que estas chiquilinas fueron vistas. Bueno, como pasó en este caso, ¿no? Y pasan más de 20 días, si el hermano de este individuo no encuentra, bueno, es muy desagradable decirlo, pero bueno, si no encuentra un resto que tapaba un caño, no sé si esta chiquilina se hubiese ido a buscar de nuevo ahí, porque la fiscalía habla de que se hizo una inspección ocular. Este hombre fue como indagado, estaba en la calle 20 días después de que alguien dijo y testificó, lo vimos. Alguien no, porque lo dice el propio jefe de policía de Montevideo. Todas las aristas de todas las declaraciones que se tomaron apuntaban a esa persona. Y otra vez el tema de, no sé si es un femicida, si no es un femicida, si es un psicópata, no sé, Álvarez es el que sabe sobre este tema, yo no me voy a meter en esto. Pero una semana en la que hemos hablado mucho de determinados valores, de determinadas vidas, no me parece que sea casualidad lo que pasó justamente por estos días, porque estamos hablando de que realmente se hicieron todos los esfuerzos por que apareciera lo más rápido posible y con vida, cuando hay personas que dicen, fuimos ahí y estaba viva y estaba con él. Realmente se hicieron todos los esfuerzos para cuidar las vidas de las mujeres pobres y con tratamientos de adicciones y con problemas de adicciones, porque también cuando ves las dos víctimas, el hilo conductor, la segunda mujer, la de 34 años, que hasta dejaron de reclamarla, porque no la buscaba nadie, porque era una adicta, había estado internada, se había ido de la internación, ya nadie la buscaba. Si la casuística no da con la desaparición de esta chiquilina, la aparición de este trozo de su cuerpo, no hubiésemos sabido nunca que esa mujer de 34 años estaba ahí. Entonces, termino la semana de la misma manera que la empecé, y me perdona la audiencia si estoy un poco reiterativa, yo también siento que estamos reiterativos con algunos reclamos, pero por alguna razón se siguen dando. ¿Qué protección le estamos dando? Y agrego otro elemento que a mí me sigue generando muchísimas preguntas. ¿Cómo es que esta chiquilina estaba al amparo del INAU? Ella y su bebé de 4 meses, y estaba en esta condición de vulnerabilidad. No lo entiendo. Yo entiendo que hoy las leyes no permiten que estas chiquilinas no están en el INISA, están en otro régimen, eso se sabe, pero estamos cansados. Ya estoy cansada de escuchar que abuso sexual, explotación sexual de chiquilinas que por alguna razón están al amparo del INAU. Si están al amparo del INAU es porque algunas condiciones de vulnerabilidad tienen. Pero al final el INAU, ¿qué es? ¿Una pensión? ¿Te vas a quedar a buscar un techo con casa y comida? Y al final, ¿quién te cuida? Tu familia por diferentes razones no te pudo cuidar. Y yo no soy quien para juzgar a esa familia porque nadie está libre. Pero resulta que el INAU tampoco te puede cuidar. ¿Quién te cuida? Bien. Alfredo. Sí, lo horrible de este caso a mí me deja muchas preguntas, ¿no? Y no tengo respuesta para ninguna de ellas. Es decir, la primera es decir, ¿cómo una personalidad de estas características pudo haber sido policía? Es decir, es un elemento que, es decir, ¿qué criterios tenemos? No sé ni cuándo fue que entró la policía, ¿eh? No estoy aduciendo, no es de ahora, es decir, no sé de cuándo fue, pero no me importa cuándo fue.
¿cómo pudo entrar esa persona a la policía para que después le dieran de baja? Si por algo le dieron de baja, sí, pero ¿cómo entró? Si primero es, ¿qué criterios estamos teniendo? ¿Qué criterios estamos teniendo para ingresar gente que después demuestra este tipo de situaciones? Está bravo, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista hay una falla como sistema que creo que hay que primero poner la mira en eso. Lo segundo, apuntó algo Verónica, es decir, aparentemente la familia sabía que la chica había estado en la casa de este hombre. ¿El padre fue a hablar con este individuo? ¿Habló con el individuo? Y la policía, ¿qué hizo? Nada más con una prisión ocular, no sé qué. Me digo, como que ahí hubo desidia y poco apego, ¿no? Me parece que... No se investigó a la familia, ¿no? Porque si la familia estaba en conocimiento de que es una menor de edad y estaba con una persona dentro de una casa a altas horas de la noche... Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Pablo. Estaba bajo la tutela del INAU. No, pero claro, pero llama la atención. ¿A qué tenés que investigar el INAU? Llama la atención ese hecho en particular. Sí. No quería cortar. Sí, evidentemente me parece que ahí creo que influyen mucho las características sociales, ¿no? Si hubiera sido quizás de otro ámbito, capaz que la policía hubiera puesto más empeño, ¿viste? Me parece que a veces son pobres y son, no sé, no importa, ¿viste? No importa tanto. Es decir, me parece que ahí hay una cuestión de estigmatización que existe, sin duda, y no puede existir. Y la otra duda que a mí me deja es un poco pensando en lo que dijo Álvarez, ¿no? Si esta persona es un psicópata y no tiene cura, y acá no hay cadena perpetua, ¿qué pasa como sociedad? ¿Cómo encaramos este tipo de situaciones? Porque ponerle que ahora le den la pena máxima, ponerle que le den hasta femicidio, sí, pero en un momento sale. No sé qué edad tiene, debe tener 40 y algo de años, ¿no? Por ahí. Sí. Si llega a tener una condena por femicidio, que el máximo son 30 años, más medidas de seguridad eliminativas de 15 más, son 45 años, ¿no? Ahí de repente... Pero me parece que hay un tema de decir, ¿cómo encarás este tipo de situaciones como sociedad? Porque hay gente con estas características que no tiene cura. Bueno, ¿qué hay que hacer con esta gente? ¿Cómo se trabaja? Es difícil. Entonces... Lo horrible del caso plantea un montón de carencias que tenemos aún como sociedad. ¿Quién ingresa a la policía hasta qué hacemos con los psicópatas? Si no es imputable, no lo puedes internar, porque el artículo 30 te dice del Código Penal que si no sos imputable tenés una internación para recuperarte de más, pero según lo que nos explicaba Gustavo ahora, no tiene esa inimputabilidad no corre. No tiene esa característica, por lo cual la ley tampoco te habilita a que tenga una internación a los efectos de ver si eventualmente se recupera. Yo qué sé, es complejo, ¿no? Bueno, qué difícil. Aquí nada más para agregar, por supuesto, el abrazo enorme de la sociedad entera para con la familia, tanto de Ayelén como de la familia que en algún lugar tiene que estar o tiene que haber existido, de la otra mujer de 34 que apareció y que ya nadie buscaba, ¿no? Bien, cambiamos de tema y seguiremos a la espera de noticias en el transcurso de la investigación. Vamos a desearle un muy feliz cumpleaños a Tienda Mía. ¿Les parece que está celebrando 8 años